Vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe, se escucha. Muy bien. Vamos a volver. Vamos a escribir un ejercicio sencillito. Vamos a poner f de x es igual a 3x sobre x cuadrado menos 2x. Y le pide que analice la continuidad en todo el dominio de su función. ¿En qué punto vamos a analizar? En las raíces del denominador. Muy bien. Claro, ustedes cuando tienen el rama, es sencillo, lo representan en el dominio, en la recta real, y ven dónde se separan las ramas, y ese sería el punto de análisis. Pero en este caso no es una función en rama, es una función común y corriente. Entonces lo primero que van a hacer ustedes es analizar el dominio de la función. Primero vamos a analizar el dominio de f. ¿Cómo analizamos el dominio de f? ¿Cómo se analiza el dominio de ese tipo de función? Denominador distinto de 0. Muy bien, vamos a poner con otro color, vamos a poner x cuadrado menos 2x, tiene que ser distinto de 0. Sacamos factor común x, me queda x menos 2 distinto de 0. Entonces este sería un producto de dos factores, y esos dos factores tienen que ser distintos de 0. De acá vamos a sacar un x1, que sería distinto de 0. No tendría que tomar el valor 0. ¿Estamos de acuerdo? Y acá sería x menos 2 distinto de 0, x distinto de 2. Despejamos la x y sería distinto de 2. Este sería un x2. O simplemente ustedes, si no lo ven de esa manera, factoreando, pueden aplicar Bhaskara y sacan los dos valores de x1 y x2. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales, excepto el 0 y el 2. Excepto el 0 y el... Muy bien. Todos los reales menos el 0 y el 2. Entonces, en este caso, el punto de análisis serían los valores excluidos del dominio. Esos valores excluidos del dominio pueden ser que sean puntos vacíos o asíntotas horizontales. Ustedes vieron cuando yo le dije la definición intuitiva de continuidad, una función era continua cuando no se producen saltos ni interrupciones. Interrupciones serían los puntos vacíos. Y los saltos sería cuando ustedes ya tienen saltos finitos o salto al infinito, cuando tienen asíntotas verticales. Bueno, vamos a analizar cuando x vale 0. Cuando x vale 0, venimos, hacemos f de 0. La primera condición, f de 0. ¿Cuánto me da? Reemplacen. 0 sobre 0. Me da 0 sobre 0. O sea que el punto no existe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a calcular el límite. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Y qué pondremos con función? Por izquierda. ¿Qué pondremos como función? Y la función que tenemos, 3x sobre x cuadrado menos 2x. Reemplazamos, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me daría? 0 sobre 0. 0 determinación. Muy bien, 0 sobre 0 tenemos una indeterminación. Ahora hay que resolver esa indeterminación. X tiende a un número real. ¿Cómo se resuelve cuando tenemos una algebraica racional fraccionaria como función? Saco factor común X.
en el denominador. Muy bien. Se factorea, muy bien. O simplemente en otro caso, cuando no tiende a cero, se aplica Ruffini. Cuando tengan polinomio más grande. Vamos a dejar la x en el numerador, vamos a dejar como está. El denominador vamos a sacar factor común x. X cuadrado dividido en x me da x, menos 2x dividido en x me da menos 2. ¿Qué se puede hacer en numerador y denominador? Simplificar. Muy bien, simplificamos la x con la x, y una vez que ustedes simplifican, tienen que volver a reemplazar a lo que está teniendo el límite para ver si se fue la indeterminación. En este caso ya se fue la indeterminación. En el numerador me queda 3 sobre, y reemplacemos abajo el 0, 0 menos 2, No, Menos 2. que esto es lo mismo que pongamos menos 3 medio. Y vamos a decir que el límite existe y vale menos 3 medio. ¿Y cómo sería por derecha? El límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Cómo sería? Sería la misma función, 3x sobre x cuadrado menos 2x, y esto me va a dar menos 3 medio. Por supuesto, me da la misma indeterminación y ustedes resuelven y les tiene que dar lo mismo. Existe el límite lateral derecho de 0. Entonces usted va a decir, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x y vale menos 3 medio. Entonces va a existir el límite cuando x tiende a 0 de f de x y vale menos 3 medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahora la tercera condición, se compara la primera condición con la segunda. El punto con el límite tienen que ser iguales, pero como acá, miren, acá no existe el punto, no se puede comparar. Entonces esta función sería discontinua. Al fallar una de las condiciones ya es discontinua. En este caso sería evitable o inevitable. Evitable. ¿Cómo se dan cuenta cuando era evitable? porque los límites laterales son iguales. Muy bien. Cuando existe el límite, cuando se cumple la segunda condición, el límite existe, se dice que es evitable. Entonces, si es evitable, ¿qué hay que hacer? Hay que redefinir. Acá, f es discontinua evitable en x igual a 0. Vamos a marcar eso porque hay que redefinir luego para que sea evitable. Analizamos en 0. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Hay que analizar en En 2. 2. Muy bien, hay que hacer todo lo mismo, pero en 2. Vamos a borrar. No, Vamos a hacer todo lo mismo, pero en x igual a 2. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner en x igual a 2. Vamos con la primera condición. F de 2. ¿Cuánto me daría f de 2? Tiene que reemplazar en la función. Infinito. Muy bien. Infinito, entonces no existe el punto. Porque x igual a 2 no pertenece al dominio de la función. Ya sabemos eso. Vamos con la segunda condición. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y vamos a copiar la función 3x sobre x cuadrado menos 2x. Reemplazamos, ¿cuánto me daría? 6 sobre 0. 6 sobre 0. ¿Y cuánto sería 6 sobre 0? Infinito. Infinito.
No, es infinito. Entonces no existe límite. Y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, vamos a poner solamente f de x, también me daría infinito y vamos a poner que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Ahora, la tercera condición no se cumple ni la primera ni la segunda, entonces la tercera tampoco no se puede comparar. Vamos a decir que f es discontinua, sería evitable o inevitable. 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 Muy bien. Inevitable en x igual a 2. En este caso no se hace nada. Ya es inevitable, no se redefine. Se redefine solamente cuando es evitable. Entonces vamos a redefinir para que la función sea continua en x igual a 0. Vamos a agregar una hoja y vamos a poner primero vamos a poner la función f de x es igual a 3x sobre x cuadrado menos 2x. Esa es la función que hay que redefinir. Entonces la función redefinida vamos a poner redefinición. Y en vez de poner f de x vamos a cambiar el nombre, vamos a poner g de x es igual. Y va a ser 3x sobre x cuadrado menos 2x para todo x distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puede valer 0 el denominador. ¿Estamos de acuerdo, chicos, en esa parte? Sí, profe. Y en x igual a 0, ¿cuánto tendría que valer la función? Menos 3 medios. Muy bien. Volvemos acá. Nos fijamos cuánto nos daba el límite. Nos daba menos 3 medios. Entonces el punto tiene que valer lo mismo para que la función sea continua. Menos 3 medios. Ahora me queda una función en rama. Si ustedes analizan esa función redefinida, la continuidad en x igual a 0 le va a dar que la función es continua. Y acá terminamos con este ejercicio. Profe, ¿Sí lo escucho? ¿qué pasa si me piden en qué intervalos es continua? Es casi lo mismo. Ah, bien. Luego vemos un ejemplo de intervalos. En la clase que viene podemos arrancar con un ejemplo con uno de intervalos y de ahí arrancamos con derivadas. Arrancamos con uno de intervalos, continúa en un intervalo y vemos derivada luego. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Gracias. Pero generalmente toman así los parciales. Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? ese sería salto infinito, ¿verdad? ¿Salto cómo? Infinito. No, en este caso ya redefinido no sería un salto infinito. No, cuando x vale 2. Claro, sería con salto al infinito. Tenemos Gracias. asíntota vertical. Bueno, llegamos hasta acá, chicos. Nos estamos viendo el lunes que viene.